Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde noche, ¿verdad? Nos reunimos para dar la enseñanza del día de hoy, recordando, ¿verdad?, que estamos en el tema de los eslabones escondidos de la Biblia, y donde estamos teniendo como tema principal el libro de la reina Esther. Y pues vamos a ver algunos pormenores muy interesantes, ¿verdad? Porque la historia se empieza a poner más y más interesante. Pues bien, también les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y en la cuenta de YouTube, para que nos busquen por medio de esa plataforma, ¿verdad? Y vean todos los mensajes. Llevamos aproximadamente 1 año, 7 meses, amados hermanos, dando estos mensajes día por día, ¿sí? Y hemos hecho algunos ajustes, ¿verdad? Cambiamos a 2. Primero fueron de un día sí, un día no. Después ustedes me pidieron, ¿verdad?, que fueran todos los días. Lo empezamos a dar todos los días. Después abrimos un segmento en la tarde y uno en la mañana. Entonces hemos ido avanzando paulatinamente. Tenemos otros proyectos, pero vamos a llevarlos con calmita, ¿verdad? Pero por favor, apóyennos con las plataformas de YouTube y de Facebook, para llevárselos a sus amigos, a sus familiares, porque todos estos mensajes tienen que distribuirse por todo el mundo. Pero juntos lo vamos a hacer mucho mejor, ¿sí? Y bien, también les recuerdo que por las mañanas estamos teniendo un segmento de estamos hablando del libro del Apocalipsis. Estamos en el capítulo 20, ¿verdad? Estamos hablando del milenio. Algo verdaderamente escabroso, ¿verdad? Es tremendo, porque cuánta información, cuánta mala información, mala aplicación la hay para esos temas. Sin embargo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Y las Sagradas Escrituras, que es de donde nos basamos al 100%, hemos visto unas historias maravillosas y hemos tenido un conocimiento verdaderamente tremendo, ¿sí? Además de que pues también no nada más el conocimiento, sino también hemos sido espiritualmente pues bien alimentados, ¿verdad? Y sobre todo sabiendo qué es lo que está por venir. Perdón. Pues bien, vamos a meternos a nuestro tema del día de hoy, ¿verdad? Estamos hablando de que Acán ya había metido el decreto de exterminar a los judíos. Ya Mardoqueo se había puesto con ropa de silicio, ¿verdad? Y había ido a llorar frente al palacio para que lo viera la reina, para solicitarle que ella intercediera, ¿verdad?, por el pueblo de Israel. Ayer hablamos de que la reina le mandó una ropa nueva, ¿sí? Y no se la quiso poner, dijo que no, porque su dolor era muy grande, ¿verdad? Pero también podríamos considerar que esa ropa que le manda a Esther para que él se cambie, también podríamos considerarlo como un cambio de actitud, ¿sí? Porque pues se enteran de que viene una desgracia para el pueblo, y en lugar de buscar a Dios, sí ayunan, ¿sí? Pero no le piden a Dios, no oran, ¿sí? Y se ponen a llorar y se tienden con silicio y con ropa vieja, y ahí están llorando, pero nadie le pide a Dios que haga algo para que Él pueda interceder en contra de ese decreto. Y es lo mismo que pasa en muchas iglesias el día de hoy. Vemos a los pastores, a ciertos pastores, no todos, ¿sí? Ciertos pastores como nuestros héroes, nuestros ídolos, ¿sí? Y creemos que la pobreza en la que nosotros vivimos, la miseria, la depresión o lo que sea, está en manos de ellos, hermanos, cuando no es esto así. Las Sagradas Escrituras nos revelan bien claramente en el libro de Santiago que nos vayamos y nos postremos en oración en nuestra recámara. Ve y póstrate en tu recámara, y el Dios que te oye en secreto te recompensará en público. Pero nosotros vamos al público para que nos recompense, yo creo que en secreto, pero en secreto no hacemos nada. Esther pues mandó a sus siervos, ¿verdad?, para que hablaran con Mardoqueo. Mardoqueo les explica la situación, y ella pues ya al final pues
Ella dice, bueno, ¿y qué es lo que, pues, qué quieres? ¿En qué te puedo servir? Dice, pues, habla con el rey, dile al rey que por favor no lleve a cabo esta masacre. ¿Eh? En lugar de pedirle a Dios de su bendición, ¿sí? O que interceda ante el rey, no, van con Esther. Pues si es la esposa del rey, pues ella que lo solucione. Al fin y al cabo, pues es la esposa del rey y el rey le va a hacer caso. Pero hermanos, amados hermanos, ellos tenían las experiencias vividas del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, el paso por el desierto, las guerras de los jueces, del pueblo de Israel, la época de los jueces de Dios, cómo los salvaba milagrosamente, de David, de todos ellos, amados hermanos, tenían testimonios vívidos de cómo Dios había obrado de una forma providencial. Pero, ¿cuál era el detalle? De que había que ir, y ellos no fueron con Dios, y en lugar de ir con Dios, pues fueron con la reina Esther. Esther pues le comenta yo no puedo entrar, yo no puedo entrar porque si el rey no me ha llamado, yo no puedo ir. So pena de que si yo voy por mi propia voluntad, y si él no extiende su báculo sobre de mí, me quita. Ya lo hizo con Basti y ahora lo va a hacer conmigo. No, yo no puedo arriesgarme a eso. Él no me ha llamado. Dice, y yo en el versículo 11 dice, termina diciendo, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. ¿Sí? Y nos vamos a meter al versículo 12 al 14 de este capítulo 4, que dice, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Aquí ya empieza lo bueno, amados hermanos. Agárrense porque ya viene lo bueno. No pienses que escaparás en la casa del rey, más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino o te has mantenido en el reino, o a lo mejor ya llevas 30 días que el rey no te llama, a lo mejor ya ni te va a volver a llamar. Era la exhortación que le dio Mardoqueo, pero ya en su desesperación. Dice, vemos aquí que Mardoqueo respondió a Esther con este por demás memorable mensaje, ¿sí? ¿Y por qué memorable? Porque dice, si tú no hablas, ¿sí?, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, ¿sí? Entonces, ahora recordemos que había otra reina antes y que se había publicado un decreto contra ella y que se le había quitado de su lugar en el trono, y que Esther podía aprender de esto y tomar nota de ello, porque si llegara a creer que ante ese decreto, por ser ella la reina, se iba a proteger, estaba totalmente equivocada. El decreto decía que todos los judíos deberían morir, y ella también era judía. Más tarde veremos que Jerjes no sabía que ella era judía. Mardoqueo continuó diciendo que si ella callaba, la liberación para los judíos vendría de otra parte. Ahora, ¿de qué otra parte? Nos hubiera gustado mucho haberle hecho esa pregunta directamente a Mardoqueo. A ver, Mardoqueo, si tú dices que la liberación para los judíos va a venir de otra parte, ¿de qué otra parte? Bueno, pues Dios puede mover otras personas, ¿verdad? ¿De dónde podría venir esa liberación? A no ser que viniera directamente de parte de Dios. Él era la única esperanza para ellos en esas horas críticas, y confió en lo personal que ya para este tiempo Mardoqueo habrá tenido esa esperanza de que Dios se movería en otra dirección si Esther se negara, y él realmente debe haber sabido que la liberación llegaría con ella o sin ella, porque conocía las promesas que Dios había hecho a Abraham. Ya fue cuando ya Mardoqueo empezaba a comprender ciertas cosas, ¿verdad? Mira, si tú no quieres ver por nosotros los judíos, Dios va a liberar a los judíos de otra manera, pero atente a las consecuencias de haberte negado a servir a Dios, porque servir a los judíos, amados hermanos, es servir a Dios, ¿sí? Así que Mardoqueo con esto desafió a Esther. Jerjes era un gobernante mundial. Sin embargo, llegaría la liberación del norte, o del oeste, o del sur, o del oeste.
Y además, realmente no había ninguna persona en la tierra que le hubiera podido librar. Por ello le dijo a Esther, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, o sea, continuarás en el reino. Creemos más bien que Mardoqueo aquí comenzó a detectar que la mano de Dios había estado moviéndose sin que ellos se hubieran dado cuenta de ello, y que Esther había llegado al trono con un propósito divino. Y entonces, aquí podemos ver más claramente a Dios actuando por su divina providencia en los asuntos de la nación, de su nación, ¿sí? Y era por demás obvio que Esther no había ganado accidentalmente un concurso de belleza. No fue accidentalmente que se convirtió en reina, pues estaba en el trono para un propósito determinado, y Dios había estado preparando esta situación durante todo aquel tiempo. Él tenía todo preparado para que cuando llegaran estos eventos, él sabía lo que ocurriría y lo que se debería de hacer. Es por ello, estimados hermanos, que nosotros podemos confiar en Él. Cuando colocamos nuestras manos en la suya, Él tiene todo el poder para sostenernos. Él sabe lo que va a suceder mañana, en el mes próximo y el próximo año. Él nos cuidará, y todo lo que tenemos que hacer es tan solo confiar en Él. En estos momentos cruciales vemos que Mardoqueo ya se estaba empezando a revelar como un hombre noble. Estaba mostrándose dispuesto a adoptar una actitud firme al lado de Dios. Pero ahora también observemos a Esther, pues ella estaba demostrando ser una reina en todo el sentido de la palabra. ¿Y por qué estaba ella empezando a ser una reina en todo el sentido de la palabra? Porque respetaba la decisión o las leyes que su esposo mantenía en el pueblo, en la nación. O sea, respetaba al rey. Continuemos leyendo los versículos 15 al 17, que dice: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ya después de haberle llamado la atención un poquito más áspero, dije, ve, amados hermanos, pongamos mucha atención con esto, porque dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Sí? Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Ellos habían ayunado, pero habían ayunado por su propia causa, pero no habían ayunado por los judíos, por todo el pueblo, por toda la situación. Sin embargo, cuando Esther toma para sí la decisión, dice, toma a todos los judíos, todos. La unidad hace la fuerza, amados hermanos. Pero si cada quien quiere orar por su lado, por su rumbo, pues el fracaso está a la vuelta de la esquina. ¿Sí? Estas fueron las palabras de una mujer noble. Dio instrucciones precisas a Mardoqueo para que todos los judíos de la ciudad se reunieran para ayunar, y ella y sus criadas harían lo mismo. Irían a pedirle ayuda al rey, y estaba dispuesta a morir si era necesario. Una vez más, podemos observar que aquí no se dijo nada sobre la oración. ¿Por qué? Pero, ¿por qué no oró ella? Porque ella aún estaba viviendo al margen de la voluntad de Dios. Porque ella aún no estaba viviendo bajo el margen de la voluntad de Dios. ¿Y por qué no oraron los judíos? Porque ellos también estaban viviendo fuera de la voluntad de Dios. Recordemos que cuando Jonás estaba en el barco huyendo de Dios, tampoco se dijo ahí nada sobre la oración, porque él estaba fuera de la voluntad de Dios. Él no tendría que haber estado en el barco. Él debía haber estado en Nínive, ¿sí? Es difícil orar, amados hermanos, cuando uno está viviendo dejado a un lado de la voluntad de Dios. Y eso, amados hermanos, que nos quede de experiencia, porque muchas veces oramos y oramos y oramos y nuestras peticiones no llegan. ¿Por qué? Porque algo estamos haciendo mal, ¿sí? No estamos dentro de la voluntad de Dios, y nosotros no,
Sabemos que estamos mal, pero no lo queremos aceptar. Y ese es el principal problema, que no queremos aceptar nuestros errores, ¿sí? Y cuando alguien nos los dice, nos enojamos, porque entonces le decimos, ¿y quién eres tú para criticarnos? Es posible que algunos de los judíos oraran, pero ciertamente ese detalle no se ha mencionado, y que la decisión de Esther de presentarse ante el rey fue un acto de mucho valor. Pero, estimado hermano lector, hubo uno aún más noble. Él saltó desde las almenas del cielo, descendió a la tierra, asumió nuestra forma humana, pero él no dijo, si perezco, que perezca, sino que dijo, he venido a dar mi vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. ¿Qué es lo que iba a ocurrir entonces, amados hermanos? ¿Qué es lo que vendría para el pueblo? ¿Qué es lo que iba a pasar con Esther? ¿Qué es lo que iba a pasar con Mardoqueo y todos los judíos? Bueno, vamos a verlo ahora en el siguiente capítulo, que es el 5. Por hoy es todo. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.